Bueno, Darío, continuamos con nuestra charla matutina. Acá te digo, en Buenos Aires el día está terriblemente desapacible, llueve, hay muchísimo viento y bueno, digamos que invita a la reflexión y al diálogo con los amigos queridos. Y yo quiero compartir con los oyentes una reflexión que vos hiciste a un posteo que me parece muy interesante como para analizar, porque vos planteás un interrogante que decía así: ¿están los sectores populares y trabajadores a nivel global en mejores o peores condiciones para enfrentar el nuevo plan de ajuste y privatización que las élites vienen preparando? Es una pregunta que yo remarqué porque realmente me parece bueno, que ahí podríamos encontrar puntos de reflexión y diría también líneas de trabajo, ¿no? De trabajo futuro próximo. ¿Qué pensás vos? ¿Qué respuesta y por qué la respuesta a este interrogante? Bueno, más, yo creo que ese interrogante es una interrogante que obviamente tiene respuesta en el accionar concreto y van a ir encontrando respuesta en el hacer, digamos. No, eso no se va a responder de forma mágica, sino que es una disputa política. Y en ese sentido me parece que las élites ya están preparando toda una batería de medidas, como te contaba un poco antes. Por ejemplo, el salario o el ingreso universal es una de las medidas que están desarrollando. Una de las cosas que también están pensando y están desarrollando personas como Bill Gates, con sus fundaciones, de la mano del Banco Mundial, es una tarjeta de viaje que está basada en la idea de lo sanitario y no tanto en la idea de lo civil o en tanto de ciudadanía. O sea, como antes vos tenías tu pasaporte, lo que ellos proponen es que ahora para subirte a un avión también tenga que ser requerido Una libreta todo sanitaria. una libreta sanitaria, como en algunos casos concretos se pasaba, pero esto a nivel global. No hace falta que te diga quiénes van a conseguir eso y quiénes no, ¿no? Ujú. Al mismo tiempo también se están preparando un montón de medidas de tipo biopolíticas en el caso de control sobre tu estado sanitario, sobre dónde estuviste, dónde no estuviste, con quién estuviste, en torno a aplicaciones que vos tengas en el celular. Al mismo tiempo, la gente de Amazon, Jeff Bezos, está planificando una economía sin negocios, una economía sin trabajadores. Entonces creo que las élites están preparando toda una batería de medidas básicamente ancladas en la idea de una economía sin trabajadores, más allá de que podamos desde diferentes teorías mostrar lo inconsistente de eso. Para reasegurar la valorización del capital en el futuro, lo que están planteando es justamente eso: una economía donde los trabajadores tengan la menor capacidad de intervención y con la menor capacidad de derechos. Otro dato interesante: Boeing ayer se bajó de la compra Sí, de la parte comercial. civil Sí. comercial de Embraer, que era algo así como 4.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque básicamente ven que los vuelos comerciales ya no van a tener mucho sentido, pero sí, comercial, ¿no? Sentido comercial, pero sí que va a haber muchas ganancias en el mercado militar. Por eso el acuerdo militar se mantiene con Embraer. Son todos detalles de cuál es la agenda que están preparando las élites. En ese caso, me parece que nosotros, desde el lado de los sectores populares, de los sectores que básicamente creamos valor, no tenemos una agenda tan clara. No tenemos una agenda basada en plantear la importancia de los sistemas de salud, de plantear la distribución del ingreso, de aceptar o de acompañar la tecnificación, pero una tecnificación socializada, no una tecnificación elitista. Creo que en estos momentos se abre esa disputa porque el campo está abierto para ese debate, y yo creo que la sociedad en términos generales está dispuesta a discutir y a plantear alternativas. Esta pandemia fue un cimbronazo para la gente que estaba confiada en que el sistema capitalista siempre iba a dar respuesta, mala o buena, pero iba a dar, y creo que es el momento de dar ese debate.
me preocupa, por el otro lado, también la pasividad con que se están tomando ciertas variables de lo que sucede, por ejemplo, en la Argentina. He visto un montón de compañeros y compañeras que realmente yo aprecio mucho, festejando la alianza entre los sectores populares y el ejército y la policía. O sea, yo lo que ese tipo de alianzas son las que hacen peligrar la capacidad de los sectores populares para realmente plantear una alternativa. Entonces, creo yo que hoy en día tenemos que empezar a plantear alternativas, como te decía, concretas de políticas públicas, por ejemplo, un ingreso universal, pero también criticar y mostrar que hay modelos que no pueden volver. Por ejemplo, la sojización de nuestro país, Sí, la dependencia de los combustibles fósiles. Todo esto son políticas bien concretas, bien concretas. Si nosotros ya no podemos exportar soja, o la soja cada día vale menos, dejemos de exportar soja claro, y hagamos un cambio tecnológico y hagamos una producción para el mercado interno. Ese tipo de cosas que son bien concretas son las que nos van a dar más posibilidad de fortalecernos. En el caso de Argentina, pero en el caso, por ejemplo, de Europa. ¿Qué pasa con todos los migrantes que hoy en día siguen trabajando y siguen realizando las tareas esenciales? Una de las cosas más fuertes que ha pasado en Europa, pero sobre todo en Alemania, es la confirmación de que el 90% de los trabajadores que realizan las tareas esenciales, sí, me refiero a los recolectores de basura, a los de la limpieza, los que trabajan en los hospitales, los que manejan los camiones, son en su mayoría mujeres, son en su mayoría migrantes y son en su mayoría los peores pagos de todo el sistema. Entonces, claramente eso nos abre la puerta para volver a discutir cómo está distribuida la riqueza. Y me parece que ahí, si los sectores progresistas de izquierda no vemos que se está abriendo una posibilidad, claro, ese tipo de reclamos los van a empezar a tomar los claro. sectores de derecha y los sectores fascistas. Sin ir tan lejos, Trump, por ejemplo, hace poquitito, hace poco, hace unas semanas, emitió un bono para ayuda directa a los desempleados de $2 billones para el mercado interno. Es el proyecto más grande de la historia de Estados Unidos invertido en el mercado interno, no en el mercado externo, porque hubo más grandes, pero en el mercado interno es el más grande de la historia. Y una cosa interesante, los bonos van a llevar la firma del mismísimo Trump. Qué bárbaro. Entonces, estas políticas de decir tenemos que distribuir la riqueza, la van a empezar a tomar los sectores de derecha si nosotros no entendemos que la tarea en este momento debería ser o tendría que tender a fortalecer las organizaciones populares y sobre todo plantear políticas concretas y criticar lo que no funciona. Esas tres cosas son las que me parece a mí que tenemos que desarrollar para responder a esa pregunta. Si nosotros tomamos una imagen de hoy, yo diría que no. Yo diría que hoy en día los sectores populares están muy mal preparados para enfrentar la disputa que se nos viene. Pero bueno, ese es el piso, esa es la tarea. Claro, y es muy interesante porque pueden birlarnos una posibilidad histórica realmente, ¿no? Dentro de la gravedad de la crisis, ¿no? Pero justamente, y yo también tengo esa sospecha, ¿no? Es decir, uno tiene tanto tiempo para pensar, para leer, para reflexionar, para ir hacia adelante, un poco como estamos haciendo nosotros ahora, para recordar la historia y realmente se pregunta, bueno, ¿estaremos a la altura de las circunstancias, los sectores populares, para ser el motor del cambio? Porque va a haber que arrebatar ese cambio. Nadie, es decir, los sectores de poder no van a ceder graciosamente su omnímodo poder, ¿no? Así que me parece que es tiempo para estar realmente muy activos y pensando no en ayer ni en hoy, sino urgentemente en mañana, ¿no? Sí, creo que ese es uno de los tiempos también yo creo que en ese sentido los momentos de transformación política más profundos que hemos visto desde la aparición del capitalismo tienen que ver también con esta idea de que el tiempo futuro ya no se ve tan claro y ya no es un camino pacífico, homogéneo. Creo que ahí es donde construye el neoliberalismo y el capitalismo. Cuando el futuro está asegurado, el capitalismo tiene todas las de ganar. Pero en estos momentos donde el futuro es
solo mañana, y no se sabe qué es mañana, y no se sabe qué va a pasar mañana, creo que son oportunidades para las transformaciones profundas. Cuando el futuro no está asegurado, cuando el futuro no tiene tanto nuevo para contarnos, creo que son los momentos para transformar las cosas. Y yo creo que lo que va a suceder en el futuro es que los acontecimientos van a pasar más rápido, ¿no?, de lo que nosotros pensamos y esperamos. La mayoría de las revoluciones sociales y políticas se han dado en una aceleración de los tiempos. Claro. Como dice ese libro tan famoso, no me acuerdo cada cantidad de días, creo que son 7 días que cambiaron la historia, no recuerdo la fecha exacta de días, eso que relataba la historia de la Revolución Rusa. Creo que también tiene que ver con eso, tiene que ver con la aceleración de los tiempos. Lo que estamos viendo en estos meses es una aceleración de los tiempos del debate, los tiempos de la política, los tiempos de la economía, y creo que nosotros en ese punto tenemos que estar atentos a lo que va sucediendo. Y hay una cosa esencial, me parece, en estar a la altura de estos tiempos, no para volverse loco, para intentar ser más productivista, sino para intentar de alguna forma poder politizar esos momentos de crítica, de acción, de crisis, politizar en un sentido de dar respuesta, de dar sentido a ese tipo de situaciones que exceden la racionalidad de cualquier sujeto. Y eso es lo que también tiene de bueno el desarrollo político y social. Es imposible anticiparse a lo que se viene, no sabemos qué va a venir. Lo que sí sabemos es que hoy en día la condición no puede ser mejor para establecer que necesitamos una alternativa y que tenemos que encontrar esa alternativa. Pero para encontrar esa alternativa creo que tenemos que defender hoy en día una cosa fundamental, que es la relación social. Lo que sí no podemos perder de vista es que si se instaura una vida, una relación social en la distancia, ahí sí para mí va a ser imposible hacer una transformación. Si nosotros no damos la batalla política, cultural y social frente a la necesidad de estar juntos, de estar en contacto con los otros, me parece que ahí es donde va a ser muy difícil retrotraerlo. Si nosotros aceptamos una sociabilidad, una vida cotidiana desde casa, desde la computadora, desde el consumo por Amazon, desde el miedo a la otredad, yo creo que sí es un camino irreversible. Por eso es tan importante que nos opongamos con todo lo que podamos a la pérdida del contacto social, más allá de las cuestiones puntuales, que defendamos el hecho del contacto social y del estar con los otros y con las otras y con los otros como un hecho político. Seguro, sí, sí es cierto, porque el aislamiento justamente produce eso, y además cuando el aislamiento es producto del miedo, y como decíamos ayer, el miedo es algo, no sé, desconocido, misterioso, instintivo, y me parece que es necesario poner luz, realmente una luz muy potente para advertirnos, para hacernos conscientes de este peligro y también de esta oportunidad. Me interesa conocer, Darío Farsi, tu opinión acerca de la vía del cooperativismo para empezar a visorar un nuevo tipo de economía. ¿Qué pensás con respecto a esto? Bueno, es interesante, por ejemplo, algunos cambios que ha habido previos al estallido de la pandemia, en el caso de Argentina particularmente. Por ejemplo, que el gobierno tomó la decisión de pasar el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, del ámbito del Ministerio de Desarrollo al Ministerio de Producción, lo cual nosotros lo hemos festejado porque históricamente habíamos planteado que nosotros como empresas no estábamos destinadas a la política social del gobierno, más allá que la compartíamos, no éramos parte de ese sistema. Al mismo tiempo se han generado diferentes secretarías, se ha sumado al INAES en su directorio un representante también del espacio de empresas recuperadas. También desde el Ministerio de Desarrollo Social se ha instaurado una Secretaría de Economía Popular con varios compañeros y compañeras allí presentes. Yo creo que se han tomado medidas
simbólicas bastante interesantes o institucionales bastante interesantes. Pero a la hora de las respuestas concretas y a la hora de la economía seguimos tomando las mismas medidas de siempre. Por ejemplo, el caso de lo que pasó con las compras del Ministerio de Desarrollo con sobreprecios. Seguimos sin entender por qué el Ministerio de Desarrollo no compra, o el Estado en general, Sí. no hace utilización de la gran cantidad de cooperativas dedicadas a la producción y a la distribución de alimentos que existen en la Argentina. No lo podemos, no hay explicación técnica para, no hay ningún razonamiento para eso. Desde la producción de casi todos los productos de la canasta básica hasta la comercialización. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es bastante grave, en el sentido de pensar que nosotros, como experiencias de la economía autogestiva, solidaria, popular, como le queramos llamar, seguimos estando eximidas de un plan de desarrollo. ¿En qué sentido? El Estado no entiende que nosotros somos parte de una economía alternativa. Desde el Estado se sigue pensando que la única posibilidad para construir una alternativa económica es con los empresarios nacionales. No sé si existen esos, pero ellos piensan que sí. Habiendo dicho eso, me parece que una de las alternativas es mostrar cotidianamente que desde las empresas autogestivas estamos en condiciones de dar respuesta. Hoy, por ejemplo, veía que la cooperativa Textiles Pigüé, que es una recuperada, era una ex Adidas, o sea, una ex Gatic, Sí. empezó a transformar su producción y ahora está produciendo justamente insumos o textiles vinculados a lo sanitario. Bueno, esa es una buena medida, pero no resuelve la problemática. Entonces, es una buena medida porque es una alianza con el Estado, porque el Ministerio de Producción lo ha tomado como un eje gracias a Francisco Martínez, ¿no? Claro. Coincidimos una vez más, Darío, como tantas veces lo hemos conversado, que es una dimensión de lo político esto, no es una dimensión de lo social o de lo económico, sino que directamente está relacionado con decisiones políticas. Totalmente. Y en ese caso me parece que es interesante empezar a pensar cómo nosotros, no solo desde la economía cooperativa, desde la economía popular, mostramos todo lo que hemos hecho. Porque en este caso, el otro día hablaba con una compañera del Movimiento Popular La Dignidad, y ella me decía, si los bolsones de comida que estamos entregando era lo que teníamos nosotros, y nosotros estamos haciendo la ayuda cotidiana en los barrios porque el Estado no hace nada. Uh-huh. Entonces, ese es el mayor problema que estamos teniendo. Nosotros, como cooperativas, como economía popular, etcétera, estamos haciendo un montón de cosas para asegurar que a los barrios de clase media baja, les lleguen alimentos, haya producción de barbijos, por ejemplo, de alcohol de gel, etcétera. Pero eso está completamente invisibilizado. Sí. Es más, una de las cosas interesantes, y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que hacer el foco, es que toda esta situación de pandemia y toda esta situación social que estamos viviendo se basa básicamente en la solidaridad de un montón de sectores. No la solidaridad de los empresarios, claramente, pero sí la solidaridad de un montón de sectores y la distribución de un montón de sectores que van ayudando a otros a sobrevivir. Eso es la base de una economía alternativa. Si nosotros podemos empezar a pensar la economía no como la búsqueda de la ganancia, sino como el desarrollo y la satisfacción de las necesidades basadas en la solidaridad, ahí es la clave para poder plantear otra alternativa. Yo creo que hoy en día una de las posibilidades que tenemos como sector es discutir no solo que lo que hacemos funciona todos los días, no solo que tenemos que ser aliados en la construcción de una economía alternativa, sino además que la herramienta central de lo que hacemos cotidianamente, que es justamente producir bajo relaciones democráticas, con un capital socializado, es justamente que nosotros no pensamos en la construcción o la reproducción de nuestra vida solamente, sino que también la de nuestro entorno. Entonces, creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que marcar en este momento. Y bueno, como decías vos recién, es una lucha política. Bueno, está la definición dicha, está lanzada. Aquí desde Radio Caput, desde Voces y Contextos, estamos dando
Me parece que dando una visión y un posible camino, ojalá pudiera transitarse este camino, y no se va a transitar si no es lo suficientemente comprendido y asumido. Y sencilla y modestamente es un poco la idea de tu convocatoria esta mañana a Voces y Contexto, Darío. Así que te despedimos. No sé si querés agregar alguna otra reflexión cortita y final. Y nos quedamos pensando en todo esto y pensando también en el próximo encuentro. ¿Querés despedirte de nuestros oyentes, Darío? Sí, bueno, Adriana, muchas gracias por invitarme, gracias a los que están del otro lado escuchando. No, solo decir que vengo, o sea, que estas ideas obviamente son construidas colectivamente, no me pertenecen. Sí, Y también un detalle interesante, con esto cierro, que habitualmente discutíamos esto desde la periferia, desde el sur mundial sí. o global, y que ahora esto también se está empezando a discutir con mucha fuerza en el centro europeo, porque, bueno, como te decía, se demostró que lo esencial no era invisible a los ojos, sino que lo teníamos todos los días ahí, eran todos esos trabajadores hiperexplotados que hacían todas las tareas que los habitantes del primer mundo no querían hacer. Entonces, se están empezando a discutir cómo se sustenta una economía basada puramente en el beneficio y cómo podemos construir una economía alternativa, una otra economía que ya existe en germen, pero tenemos que desarrollarla. Ahí está, Bueno, ahí está. Me parece, me parece tan necesario ir pensando en este sentido, porque es lo que sobreviene, esto es como la conclusión lógica a un proceso muy largo que viene desarrollando la humanidad. Yo te agradezco, Dari, como siempre, tu tiempo, tu claridad, tu desinterés en colaborar con el programa y también le enviamos desde aquí, desde Radio Caput en Buenos Aires, saludos a los amigos alemanes que están trabajando también con vos. dale, muchas gracias y cuando quieran estoy presente con ustedes. Bueno, muchas gracias Darío y hasta pronto.